Por eso es que nos dice en este artículo 13 que ya no debe de hablarse de tierra, sino de territorios. Lo que cubre es en la totalidad de la mitad de las regiones que los pueblos interesados ocupan y utilizan de alguna y otra manera. Es decir, donde están ubicadas todas las comunidades indígenas. Alconich no son comunidades que solamente tienen 1 año, o 2 años, 3 años. Comunidades que ya tienen 100 años, 120 años, 200 años, más no digamos el pueblo Chortí, que tiene más de 500 años de lucha, hasta este momento. Además, el artículo 14 del convenio para la protección de tierras y territorios para las comunidades indígenas, o sea, el pueblo maya Chortí, nos dice de la siguiente manera: deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión. Es el deber del Estado asegurarles el derecho de posesión de donde están asentadas esas comunidades, lo que dice el artículo 346 de la Constitución del país. Sobre las tierras que tradicionalmente ocupan o que ocupamos hace más de 500 años que ocupamos esas tierras. Pero ¿qué sucede hasta este momento? Hay muchas amenazas en nuestros territorios, donde muchos nos están amenazando de que quieren poner terceros para la compra de nuestras tierras donde nosotros existimos. Pero tenemos que hacer siempre la resistencia, como lo hemos venido resistiendo más de 500 años. Vamos a seguir resistiendo. ¿Por qué? Porque atrás de nosotros están nuestros hijos y están nuestros nietos. Por lo tanto, nosotros como dirigentes indígenas no debemos de bajar guardia, jamás, jamás, y vamos a exigir. ¿Por qué? Porque el instrumento jurídico mundial de los pueblos indígenas, que es el convenio 169, nos avala claramente. Este es el documento que nosotros estamos amparados. ¿Y qué nos sigue diciendo? Además, en los casos apropiados deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos. El gobierno eso le debe de sanear esas áreas donde todavía están algunos dueños, por si dicen, de los territorios indígenas. El Estado es el que tiene que sanear esas preocupaciones que tenemos nosotros en las comunidades indígenas. Pero a las que hayan tenido tradicionalmente, lo que hemos dicho anteriormente, acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia, a este respecto deberán prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores que están interesados en las tierras. Aquí dice itinerantes. El inciso 2 nos dice que los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente. ¿Por qué decimos tradicionalmente? Porque nuestros ancestros anteriores ahí lo trabajaban, ahí trabajan, ahí cultivan maíz, frijol y todo lo que existe, y allí hacen sus prácticas culturales, sus ritos ceremoniales, practican toda su cultura, tradiciones en la misma tierra. Esa tierra nos da todo el recurso que nosotros los indígenas necesitamos, que es el maíz, el frijol, el ayote, el caján, el perome, maicillo, cuantas cosas. Pero no es decir de que los indígenas se están abusando de esa tierra, sino que es nuestra, o es nuestra, como queramos decirlo, porque allí nacimos, allí estamos, allí vamos
seguir estando y por lo tanto el gobierno es el derecho que tiene de responder por nosotros y no amenazarnos. Pero en este momento nos está violando nuestro derecho, porque nos está quitando esa voz de expresión, esa voz de manifestarnos, esa voz de comunicarnos. Entonces, estamos ¿cómo quisiera decirle yo? Violado nuestro derecho. Porque ya cuando nos dicen cero vuelta, ya quiere decir que nosotros como pueblos indígenas del país, no solamente el pueblo maya chortí, no podemos hacer una marcha en reclamo de nuestros derechos. ¿Por qué? Porque si no, con el permiso de ustedes, nos pueden golpear. Pero es injusto porque lo que nos dice nuestro instrumento legal es compromiso de ellos darles esa protección que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esperamos que el gobierno deberá tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos. Como hondureños que somos, como indígenas que somos, como pueblo maya chortí, porque por allá dice que somos étnicos y que somos un grupo, pero el convenio, este instrumento, nos dice que somos pueblos nativos, originarios, que estamos en el pueblo maya chortí. Y esa propiedad de posesión es deber del Estado, que tiene que ayudarnos a legalizarlos. Igualmente las tierras y territorios están asentados por las comunidades que dice la Constitución. Y deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional. Y allí es donde estamos entretenidos, que no quiere darnos ese espacio para que sea introducida la legalidad de nuestra ley en el marco jurídico de la Constitución del Estado. Se está luchando y no se ha podido. Hace como unos 6 años se trató de hacer la ley indígena, pero al mismo tiempo fue entretenido. Entonces, aquí es donde debe, y para solucionar las reivindicaciones de las tierras formuladas por los pueblos interesados, donde ya debemos de luchar e introducir nuestro derecho ante la Constitución de la República. Entonces, por lo tanto, este es el instrumento jurídico legal de los pueblos indígenas, que es el convenio 169. Vamos a continuar con la pregunta 3 porque creo que la está suficientemente explicada. La pregunta 3. Buenos días, mi nombre es Tania Marcela Quinto y la pregunta es: ¿cuál es la superficie de tierra entregada por mí? ¿La cantidad de tierra? Sí. Mira, esto solo son 4.800 4.829.74 manzanas. Esa es la cantidad que hay. Tal vez para ampliar la superficie, ¿qué aldeas conforman o qué áreas? ¿O solo el departamento? ¿O solo en este departamento? Tenemos ¿Qué departamento conforma está ampliado el departamento de Cotepeque dentro de esa parte que ahorita el Estado le ha dado la oportunidad a las comunidades. Está Copán y Cotepeque, diferentes comunidades, no con bastantes, sino con unas 23, algunas 20 manzanas, otras
la curiosidad en cuanto a respecto a la titulación de tierras de Lina es que esa iba a ser mi pregunta, a replantear la pregunta o repreguntar que si era un solo título general o individualizado por cada una de las comunidades como se les. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos entendido que en otros países pues será un solo título general de la tierra a la comunidad